Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Hoy día es miércoles 14 de agosto y el título de la lección dice, ¿quién es el más grande? Entonces vamos a empezar. Orando. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de abrir tu palabra. Acompáñanos, guíanos y ayúdanos a hacer siempre tu voluntad y decir. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos en el capítulo 9, empezamos con el versículo 30, ¿no? Y dice, Jesús anuncia otra vez su muerte. ¿Estaríamos hablando ya por segunda vez? La muerte anunciada de Jesús y luego, ¿quién es el mayor o menor? Bueno, sí, ahí vamos. Dice, en 9:30, dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Así es, tú lo dijiste, esta es la segunda vez que anuncia su muerte. Son 3 veces que anuncia su muerte. En este caso, primero, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Esto pasó alrededor de 7 a 8 meses antes de la crucifixión. Los ha ido preparando. Una vez más, 7 meses, ponle. 7 meses antes de que ya pase la crucifixión, ¿no? Los preparó, los fue preparando. ¿Por qué los fue preparando? Porque ellos no entendían, como dice la última parte, porque cómo querían verlo a su rey. Querían verlo gobernando, incluso a los romanos, que nadie podía impedirlo. Ese es el trasfondo. Y aquí dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Aquí habla de una traición, a diferencia de la primera vez. No habla de traición, aquí sí habla de traición. Primero el Hijo del Hombre, asimismo le gusta hacerse llamar a Jesús el Hijo del Hombre. Es una palabra favorita. La mayoría de las veces, prácticamente en un 90%, que se dice el Hijo del Hombre, es porque Jesús se la dijo, a sí mismo. No, será entregado en manos de hombres. Qué irónico. Jesús nos creó. Él es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Dios. Y Él se pone en las manos de los líderes de ese entonces. Qué ironía. En las manos de la creación, ¿no? Y le matarán. Ya les dan la noticia. Le matarán. Entiéndame. Esto va a pasar. Cambien de idea. Cambien de chip. Porque no voy a gobernar. Voy a morir. Voy a morir. Pero después de muerto, de verdad voy a morir. Y después de muerto, voy a resucitar al tercer día. Al tercer día. Una vez más, tal vez alguien no pudo escuchar las veces que comentamos sobre esto. Si en un día, que tiene entre comillas 24 horas, ya, alguien utilizara 2 horas de ese día, ya el cómputo, ¿no?, se da por un día, aunque solamente fuese dos horas. Ya se da por un día. 24 horas, ni qué decir, es un día. Entonces, ya se toma por en cuenta. Entonces, tenía que pasar 3 periodos, por así decirlo. Y eso es lo que pasa justamente viernes, 1, sábado y domingo. Los 3 días. No son días como nosotros lo vemos, que empezamos hasta el día siguiente, al día siguiente y al día siguiente. ¿Ya? Vámonos con el segundo tema. Esto es un poquito más fuerte, ¿no? ¿Quién es el mayor? Por favor. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo,
Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, tomándole en sus brazos, les dijo: el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Así es. Vamos con la primera parte. Llegaron de Capernaum y cuando estuvo en casa, ahí, recién les consulta. ¿Qué vemos ahí? Prudencia. Podía agarrarlos allí. Claro, en el momento, ¿no? En ese momento. Pero algunas cosas hay que saber callarse. Hay que saber esperar. Este no es el momento para hablar. Tal vez porque había multitud, tal vez porque siempre trapitos sucios se lavan en casa. Alaba en público, critica a solas. O zeta a solas, ¿no? Si corresponde. Entonces, ese es el concepto. Y entonces aquí nos muestra que Jesús precisamente hace este detalle. Y luego les pregunta: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Jesús no sabía. Sabía, lo sabe quería todo. Escuchar, ¿no? De su boca. Siempre hace esa pregunta. Aunque sabe la respuesta, eso es para exteriorizar, para ver cómo vas a hacer, cómo vas a actuar. Y en ese sentido, entonces, ¿qué disputabais entre vosotros? Lo sabía, y aquí empieza la respuesta. Mas ellos callaron. Ahora, mas ellos callaron daría la apariencia de que es solo una vez, ¿no? Ellos callaron. Más bien en griego esto es plural, callaron. Pero no solamente de callar de un momento, sino posiblemente ya les preguntó, no una vez, sino un poquito más veces. Y ellos, avergonzados, callaron. O sea, fue varias veces, ¿no? Callaron. Porque en el camino, ¿qué estaban hablando entre sí? ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el mayor? Y aquí vienen las lecciones de este tema. ¿Quién va a ser el mayor? Debería ser primero una decisión únicamente de Dios. Y si tú estás en el cuerpo de Cristo como ojos, amén. Pero si estás como cabello, amén. Porque cada parte del cuerpo tiene una función. Cuando nos damos cuenta que importa, o importa mucho, es cuando en el dedo nos hicimos algún detalle, una herida. Y ahí es donde, nos damos cuenta que realmente con ese dedo hacíamos todo. Lo mismo es con un dedo del pie, lo mismo es con la rodilla, lo mismo es con el empeine, lo mismo es con todo. Con todo. Ahí nos damos cuenta realmente que es importante. Entonces, uno, ¿quién decide que sea mayor? Nosotros simplemente deberíamos aceptar. Y ahí viene el concepto que siempre se ha repetido en todas las facultades de teología. ¿Cuál? Donde Dios mande. Y eso es que es así. Debería creérselo. Y algunas veces es que Dios no juzga como lo hace el hombre. Recuerdo a un amigo. Estuvo ahí en la universidad, ¿no? Dando clases y todo aquello. Y innovó muchas cosas. ¡Wow! Creció varios detalles, la ventana 1040, etc. ¿No? Pero de pronto hay que ir a tal lugar. Ucha, pero estaba magnífico aquí, haciendo esto, haciendo el otro. Lógica, en la lógica humana uno no entiende. ¿Por qué? Si una gran obra, un gran trabajo se está haciendo. Me agradó la respuesta. Donde Dios manda. Aunque su corazón estaba en la universidad, él aceptó donde lo llevaron. Y amén. Amén. Ese es el corazón del servidor. ¿Quién es mayor? Y aquí da el ejemplo. Mayor es el que sirve. Algunas veces en la iglesia, por ejemplo, viene tal personaje, político, no sé, alguna autoridad entre comillas, o algo similar de forma humana. Pase, tome asiento en la primera fila. Agua, ¿qué necesita?
viene, y tú recordarás ahí, yo recuerdo a una hermana llamada Mary, que un día hizo un experimento ahí en la puerta de la iglesia, ¿no? Su experimento social. Ella se vistió en sábado de una persona que aparentaba no tener nada, y jalaba, como si no hablara, jalaba la ropa para recibir monedas. Y luego se fue adelante y se sacó todo. Y ella más o menos dijo esto, ¿no? Habló de la reflexión. No, ¿quiénes me invitaron adelante? ¿Quiénes me invitaron un vaso de agua? ¿Por qué? Porque no tenía. Nosotros no debemos tratar así a las personas. Nosotros debemos tratar a las personas como lo que son, hijos de Dios. En el templo no hay títulos humanos. En el templo somos hermanos. ¿Ya? ¿Quién es el mayor? Ojo, muchas veces tú en la escala, escucha esto, muchas veces en la escala jerárquica de la iglesia puede ser alguien entre comillas inferior, entre comillas, inferior, porque luego está el director, el subdirector, el secretario, tesorero, qué sé yo. Ahí, tú eres el inferior. Paciencia. No significa que seas precisamente el inferior. Algunas veces Dios sabe de tu potencial, sabe que puedes hacerlo bien, sabe que estás conectado con Dios. Perfecto. Pero quienes necesitan de consagración, quienes necesitan de adorar a Dios, y quizá eso pueda ayudar con el cargo que ocupan, es justamente tus cabezas, las cabezas que están arriba. Sabe cuánto contacto tienes con Dios. La jerarquía humana es diferente a la jerarquía de Dios. Y si alguien nos ha enseñado a servir, ha sido Jesús. Recordemos algo que vamos a avanzar más adelante, simplemente, o adelantemos algo. ¿Cuál es? En la última cena. ¿Quién lavaba los pies? Jesús. ¿Quién lavaba los pies? No. Quien lavaba los pies en la cultura era el esclavo. No. Pero había esclavos de categoría también. Pero el más nuevito, el más chacra, le vamos a decir así, etcétera, era el que lavaba los pies. Y cuando llegó el momento de lavarse los pies, entre todos se miraban. Justamente por esto. Porque si bien Jesús les había dicho, ¿quién es el mayor? Y había dicho, el que sirve. Y entre todos se miraban. Sí, aquí nos dijo Jesús que no había uno mayor. Pero aquí vamos a saber quién es el menor. Y entre los discípulos se miraban. Ahora vamos a ver quién es el menor de nosotros. Y ahí el que se levantó fue Jesús. Y él lavó los pies. Ese es el concepto de liderazgo. Ese es el concepto de superioridad. No es, pásame pues 2 servilletas. El jefe, ¿no? Ahí, entre comillas, manda, ¿no? Al pastor. Me gusta también en nuestra iglesia, ¿no? Adventista, por ejemplo, cuando hay el aniversario, el pastor se pone corbatita de gato a servir a los hermanos. Ancianos también, etcétera. Entonces todos ahí con corbatita de gato a servir, atendiendo a la membresía. Ese es el concepto. El líder es el que se pone en esa posición. Vamos al último punto. Así es. Vamos, el 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así es. Entonces, vamos. Esa es la última parte. Esta parte está en Marcos, en Lucas, ¿no? Etcétera. Juan es el que toma la palabra y les responde diciendo, Maestro, hemos visto a uno. Bueno, aquí estaba Juan, estaba Santiago y Pedro. ¿No? Bien.
Bien. Estuvieron los tres, ¿no? Y dice, maestro, hemos visto a uno, nos sorprende. ¿Sabes por qué? Porque echaba también fuera demonios. Pero él no nos sigue, o sea, no está con nosotros, pero él está echando fuera demonios. Se lo prohibimos, ¿no? O sea, queriendo quedar bien con Jesús, se lo hemos prohibido, ¿no? Porque no nos seguía. Cuidado, porque si hay un pensamiento del enemigo, es hacernos pensar de que Cristo solo actúa con un determinado pueblo. Que Cristo actúa con un determinado grupo, no con los demás. No son de esta iglesia. Dios no hace milagros. No. Con aquella persona que es creyente en Jesús, Dios puede actuar. Dios puede actuar. Entonces, en esta parte no podemos poner exclusividad para ningún punto, y menos para la salvación. Ahí escuchando los videos siempre de algunos predicadores, dijeron, váyanse de la iglesia, pero esa iglesia es falsa. Bueno, si bien en la Biblia es verdad que existe una mujer que es de Jesús y una mujer que es en contra de Jesús en Apocalipsis, eso no quita de que hay ovejas en otros rediles. Exacto. Si tú eres sincero en tu corazón, Dios te va a guiar. No hay exclusividad, ni deberíamos pensar que es así. ¿Está bien? Muy bien. El reino de los cielos consiste en servir, ¿no? Y no ser servidos. El verdadero amor es dar. Y cuando damos, producimos felicidad. Qué lindo que todo viene enlazado. ¿Quieres ser feliz? Aprendamos a servir a los demás. Amén. Último concepto que me hiciste recuerdo ahorita. Desde el momento que tú sales del agua, del bautizo, ya no es para sentarte. Ya creciste, ya te bautizaste. Es el momento de trabajar. Ahora te toca estar del otro lado, trayendo a otras personas. Y mira esto, ten cuidado con sentarte en la iglesia. Ustedes recuerdan a Pedro cuando negó a Jesús. Si estudiamos, ese segmento inicia con que Pedro se sentó. Pedro se sentó. Cuando te sientes y no estás sirviendo a los demás, el enemigo es así. Hay que tener cuidado. En cambio, si estás trabajando sin tiempo, aquí hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, por el evangelio, por la palabra, etcétera, bueno, eso va a tener su recompensa. Dios les bendiga, queridos amigos. Oramos, ¿no? Sí, por favor. Bendito Padre, gracias por este momento. Nunca permitas que nos sentemos en la iglesia, al contrario, que siempre estemos pensando en nuevas formas de predicar, nuevas formas de hacer y de cumplir también tu palabra. Bendice a nuestros amigos grandemente. Señor, por favor, ellos dan de su tiempo. 15 minutos, 20, 30, para repasar escuela sabática, para preparar su corazón para servirte. Bendícelos, que tu Espíritu Santo esté con ellos. Por Jesús. Amén. Amén. Esto fue Escuela Sabática Facilito. Nos vemos. Chao, chao. Hola amigos, mi nombre es Luis Fernando. Yo soy Brina Miranda. Y juntos tenemos el programa de Escuela Sabática Facilito. Y queremos compartir con ustedes un estudio bíblico. En realidad son varios estudios bíblicos, ¿no? Y esperemos que sea de mucha bendición para ustedes. Así es. ¿Y cómo podemos tener estos estudios bíblicos? Bueno, descarga la aplicación, por favor. Escuela Bíblica Virtual. Ahí mostramos una imagen que tiene un logo de una Biblia abierta. Con un dedito. Así es, está así apuntando. Es así, les vamos a pasar las imágenes en este momento y están de fondo también. Ahí, el primer paso es orar para que sea una herramienta dirigida por Dios
y sea bendición para tu casa. El segundo paso es descargar la aplicación y poner todos tus datos. Así es, te va a ¿No? salir datos personales que tú tienes que llenar y si quieres también le pones tu fotito. Ahí es tu perfil. Dentro de eso te va a pedir un código de invitación y queremos decírtelo ahora. El código de invitación es 3081. Mediante este código te vas a poder comunicar con nosotros. Algún pedido de oración, estaremos para poder apoyarte, ayudarte y compartir juntos alguna oración. Juntos. También podemos comunicarnos con alguna duda, alguna consulta. Buscaremos la información en la Biblia, en algún detalle. Estamos para servirte. Dios te bendiga. Recuerda, el código de invitación es 3081. Esperemos que sea de bendición para ti, para los tuyos, para tu casa. Así es, será de mucha bendición sin duda alguna. Se cuidan. Chao, chao.